que yo no. Supongamos que hoy día me violan saliendo de este hotel. O sea, ¿dónde está la castración química? Simplemente me violaron. No, claro. Y quedo embarazada. ¿Qué vas a hacer? El tipo ese que te violó pasa por la cárcel un par de años. El tipo que se pudra y que nunca más salga de la cárcel. Ya, la pregunta es, ¿qué hacemos conmigo? El problema tuyo es que tu aborto no va a desviolarte. Pero eso es no va a desviolarte. No, eso lo voy a... En este video verás cómo una feminista intenta interrumpir a Agustín Laje en pleno debate, pero no esperaba lo que vendría después. Con datos, argumentos y una sola frase demoledora, Laje le da una respuesta que no solo la deja sin palabras, sino que cambia por completo el rumbo de la discusión. Una clase magistral de cómo el discurso emocional se derrumba ante la lógica. Dale like, suscríbete y activa la campanita si quieres más momentos como este, donde la verdad pone todo en su sitio. Y para la OMS, curiosamente, que es además una organización abortista, para la OMS ya antes de los 6 meses incluso el feto humano con la tecnología actual es autónomo o puede ser autónomo, puede continuar con su vida de manera extrauterina. Con lo cual, bueno, incluso en Estados Unidos hay estados donde el aborto se lleva hasta los 9 meses de gestación. Son pocos. Bueno, pero son. ¿Y qué implica eso? Es decir, no importa si son pocos o muchos, implica que está legalizada la práctica de quitarle la vida a un ser humano. A un ser humano que por sus condiciones de desarrollo puede no tener mis mismas capacidades intelectuales o puede no haber desarrollado sus facultades volitivas, pero no pertenece a otra especie. Estamos muy preocupados. Recién yo te mencioné Colombia. Mira qué interesante. En Colombia se legalizó el aborto hasta la semana número 24, 6 meses de gestación, en febrero del año 2022. En mayo del año 2022, o sea, poquitos meses después, se prohibió la pesca deportiva. ¿Por qué? ¿Qué es la pesca deportiva? Lanzo la caña, saco el pez, me tomo la foto con el pez y devuelvo el pez al agua. Eso, según la Corte, como no sabemos todavía si el pez es un ser sintiente o no, le puede generar una suerte de estrés al pobre animal. Bueno, la misma Corte que no quiere que saques al pez del agua es la misma Corte que hasta los 6 meses de gestación de un ser humano le permite a un médico, que a mi juicio además es un sicario, matar a esa criatura. Tengo miedo. Con lo cual yo no creo que esto sea un derecho, porque un derecho no puede ir en contra del derecho sin el cual no existe el concepto de derecho, que es el derecho a vivir. Un cadáver no tiene derecho a nada y un ser humano en su etapa de gestación no es menos ser humano que nosotros. ¿Qué otros temas abordas en este libro? Hablabas del feminismo. Sí, a ver, acá hay muchos temas. Hay también, digamos, la idea de que el político es el salvador de la sociedad. Y eso es algo que reproduce también la Agenda 2030. La idea de que la economía tiene que ser perfectamente intervenida, digitada, diagramada por la casta política. Que por lo tanto, para reducir la pobreza o para aumentar el empleo, tenemos que tener sistemas económicos que tiendan a la socialdemocracia o, digamos, al marco económico típicamente keynesiano. Bueno, esto fue uno de los motivos por los cuales Javier Milei se salió de la Agenda 2030 diciendo, oigan, en realidad los políticos han sido una máquina de impedir la creación de riqueza. No es una casualidad que el capitalismo de libre mercado haya sido el que, digamos, sacó a una porción inmensa de la sociedad de su estado natural, que no era la riqueza. La idea del buen salvaje es un mito, es una falacia. El hombre por naturaleza es pobre. ¿Qué eres tú, huevón? ¿Qué sucede tú? El capitalismo es el que ha sacado a la gente de ese estado, pero luego llegó la clase política a tratar de organizar el sistema económico, a tratar de vivir además y genera más del pobres. pueblo. Y genera más pobres. Entonces, ese también es un punto muy importante, y es que las izquierdas se han metido en estos organismos. Las izquierdas no solamente ocupan un ministerio en una nación, están en organismos de la ONU, están en organismos de OEA, por ejemplo, en América tenemos OEA. Y volviendo solo un segundo al tema aborto, solo un segundo, sí, para que veas qué importante es lo que pasa en estos organismos. En este momento, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos está llevando adelante, está discutiendo una sentencia por el caso Beatriz versus El Salvador. Beatriz fue una mujer salvadoreña que, bueno, se embarazó de una segunda hija,
que le habían adelantado que venía con un problema en el cerebro y que grupos feministas se acercaron a decirle que tenía que abortar. Beatriz decidió finalmente no abortar. Además, en El Salvador el aborto no es legal. Y Beatriz, su hija nació, vivió algún tiempito, muy corto lamentablemente, y murió la hija. Beatriz murió 4 años más tarde en un accidente de moto. El grupo feminista, financiados internacionalmente además, llevaron este caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es parte del sistema de OEA, la Organización Regional Americana. Y hoy se está tratando de poner a El Salvador contra las cuerdas de que tiene que habilitar abortos como pena por no haberle permitido a esta mujer hacerse un aborto, como si esta mujer se hubiera muerto por no haber hecho el aborto. Cuando te explican con argumentos por qué muchas banderas del feminismo actual son insostenibles, simplemente no puedes refutarlo. Laje sin censura es dinamita pura. Cuando está totalmente certificado que encima se murió 4 años más tarde, lamentablemente, en un accidente de moto. Es decir, hasta estas locuras llegan a organismos internacionales y pasan cosas que no nos enteramos. Una sentencia contra El Salvador va a generar una jurisprudencia internacional fuertísima para el resto de los estados de América, muchos de los cuales no tienen la voluntad popular de tener abortos legalizados. Ya. Ahora, querías regresar al tema. El feminismo, por ejemplo, y el movimiento feminista. ¿Qué me dices de esto, más allá del aborto? No, está bien. Mira, a ver, en primer lugar habría que definir qué es el movimiento feminista. Vos recién me dijiste, bueno, yo soy feminista. ¿Qué entenderías vos por eso, por ejemplo? Yo no pertenezco a ningún grupo feminista, pero defiendo pues, los derechos de la mujer que antes no eran ni siquiera reconocidos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que hoy en día en algunos lugares siguen sin ser reconocidos. Sustos que dan gusto. Sí, ¿como cuáles, por ejemplo? A una vida libre de violencia, claro, a una vida igualitaria, bien, pero igualdad en oportunidades. Ok, etcétera. Pero esos derechos ya están legislados. En todo Occidente esos derechos están legislados. Una vida libre de violencia. Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, tiene que haber un sistema jurídico que proteja a la mujer, por ejemplo, de un marido golpeador. O de un novio golpeador, lo que fuere. O de un jefe violentador. Exacto. ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Hay maridos golpeadores? Sí. Y los hay cada vez más. Y ahí viene la pregunta. El marco discursivo y más aún el diagnóstico social y político que ha hecho el feminismo en la última década, ¿ha tenido efectos positivos? A lo que te refieres es a que no ha sido disuasivo. Exacto. Pero entonces, ¿qué hacemos? No ha generado, hablamos del tema. No ha generado los efectos que proponían. Por ejemplo, en este país, nunca ha habido tanto feminismo como en los últimos años. Y al mismo tiempo, los feminicidios se han disparado durante el sexenio anterior, por ejemplo. Incluso si comparamos la era AMLO con la era de 2000 a 2006, por decir algo, los números son muy distintos. Incluso en Argentina. En la era del último gobierno kirchnerista, los feminicidios duplicaron lo que había pasado 10 años antes en la Argentina. Incluso en España, el país hispanohablante más feminista del mundo, las violaciones, las agresiones contra las mujeres, los feminicidios se han disparado también. ¿Por qué ocurre esto? Mi interpretación o mi hipótesis... La pandemia tuvo mucho que ver también. Sí, pero antes de la pandemia en este país también se había disparado. Es decir, cuando uno mira los números, en este país se ha disparado desde antes de la pandemia. Y en Argentina también. Se ha disparado desde el 2014 en adelante y tuvo un pico durante la pandemia y ese pico continúa encima. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, en primer lugar, quizás el diagnóstico del feminismo no es cierto. Quizás el diagnóstico del feminismo, ¿qué es? Los hombres son machistas, las mujeres somos víctimas, lo único que ha hecho es encender y radicalizar las contradicciones de sexo. Quizás ese discurso no era el mejor para llevar adelante las demandas de la mujer. Eso por un lado. Por otro lado, la violencia contra la mujer es multicausal. Hay un montón de factores incluidos. Histórica. Es histórica, es multicausal y no es unívoca. ¿Qué ocurre?
A ver, ocurre que cuando vos decís la culpa de la violencia contra la mujer es algo llamado patriarcado y nos resulta imposible definir incluso desde el mismo feminismo qué es el patriarcado, porque cada autora feminista que vos agarres va a tener una definición distinta, encima ni ellas se ponen de acuerdo con esto. ¿Cómo vas a implementar una política pública? ¿Dónde está el patriarcado? ¿Dónde lo veo? Me va a decir, bueno, son las pautas tradicionales de la cultura mexicana. Entonces empezás a hacer políticas para agredir lo que vos considerás que está en la base de esa violencia. Bueno, lo has hecho durante tantos años y no has para visto... agredir, pero para evitarlo. Bueno, pero no lo han evitado. Entonces, ese es el punto, no lo han evitado. La claridad con la que expone sus ideas incomoda a muchos. Pero es justo eso lo que necesitamos. Incomodarnos para pensar. Lo que dijo en este clip debería escucharlo cualquiera que repita consignas sin cuestionar. No es odio, es análisis crítico. ¿Crees que de verdad los que son de derecha tienen vergüenza de autodefinirse? Sí, yo no veo derecha. Por empezar, se ha cortado tanto el abanico ideológico que se supone que iba de la izquierda a la centroizquierda, al centro derecha y por fin a la derecha. Y hoy todo lo que hay es izquierda, centroizquierda, centro, y de ahí das un salto enorme hacia la extrema derecha. Por eso es que, digamos, si vos te fijas, no hay extrema izquierda, nadie habla de extrema izquierda, y de todo lo que se habla cuando uno más o menos se sale del consenso progresista o del consenso típicamente de centro o de centro izquierdas, termina siendo un extremista de la derecha. ¿Y a qué le atribuyes? Bueno, a que han jugado muy bien con el contenido de la palabra derecha. Acá hay algo que es muy importante, y es que la palabra izquierda y derecha, que es una díada, ¿sí? Son dos términos opuestos, nos acompañan desde la Revolución Francesa, o sea, son parte del lenguaje político moderno. La izquierda aceptó ese lenguaje y habitualmente ellos no tienen vergüenza en decir, yo soy de izquierda. Por ejemplo, si vos le preguntás a un socialdemócrata, ¿usted es de izquierda? Sí, lo soy. A un marxista-leninista, ¿usted es de izquierda? Sí, también lo soy. A un trotskista, sí, yo soy de izquierda. A un anarquista, bueno, sí, yo soy de izquierdas. Vos le podés preguntar también a un maoísta y te va a decir que es de izquierda, a un socialista y te va a decir que es de izquierdas. Ahora, vos vas a un libertario, por ejemplo, a un liberal clásico y vos sos de derechas. No. Yo soy un liberal. Yo soy un liberal. Vas a un conservador. Pero que los de la derecha siempre han sido considerados mercas. Siempre han sido considerados personajes que solo veían por ellos mismos, por la abundancia de sus billeteras, que no estaban preocupados. El otro día dijiste en el programa una frase que me gustó mucho. Estaban más preocupados por sus cuentas que por los cuentos. ¡Ya nos exhibiste! Y muy despreocupados por los derechos. Entonces, en varios pasajes he sentido que tienen vergüenza de lo que han hecho. Y la gente de derecha sabe que en el pasado no defendió los derechos de sus empleados, de sus trabajadores, para empezar. Claro, pero la izquierda tampoco lo hizo, pero la izquierda parece que lo hace. Porque la diferencia entre la derecha y la izquierda es que a la izquierda se la juzga por sus intenciones y a la derecha se la juzga por lo que la izquierda dice que hay que jugar a la derecha. Entonces, si vos te fijas, claro, los empresarios, la derecha, los egoístas, cosa que es cierto, están preocupados por sus bienes, por su propiedad, están preocupados por su renta, ¿ok? Ahora, ¿la izquierda no está preocupada por su renta? Sí, claro. Fidel Castro... la familia de Fidel, por Dios santo, ¿cuánto dinero ha acumulado? Es que ahí está, Fidel Castro fue parte del ranking de los hombres más acaudalados del mundo de la revista Forbes. La familia Chávez. Bueno, fíjate cómo viven en Venezuela. La élite de Maduro, ¿cómo vive? Los Kirchner, ¿cuánto han multiplicado su patrimonio desde que están en el poder? Es decir, claro, acá entonces se trata de un juego de relatos, ¿no? El relato de la izquierda como la persona preocupada por el pueblo, por los derechos de los demás, y la derecha como ese ogro empresario, rentista que quiere acaudalar cada vez más dinero. Nadie esperaba que lo dijera tan claro, pero lo dijo, y lo dijo en TV Nacional. ¿Quién se atreve a contradecirlo con argumentos? Esas conferencias, esas decisiones fueron tomadas por voceros, por representantes de esos pueblos. O sea, no fueron fantasmas los que firmaron. No. Y finalmente
yo sé que tú estás en contra del aborto, pero habemos miles y millones de mujeres en el mundo que sí estamos de acuerdo con el aborto, por ejemplo, en caso de violación. Entonces, ¿por qué esta sensación que uno tiene de que nos quieren negar nuestra libertad a ejercer sobre nuestro cuerpo cuando fuimos violentadas? O sea, ¿por qué yo tendría que tener un hijo que no es producto ni siquiera del amor, ni siquiera de una aventura, ni de una noche de copa, sino que es producto de la violencia, de la peor aberración que le pueden hacer a una mujer? Entonces, quiero entender bien tu punto de vista, pero cuando empieza esta discusión, lo que hay es nuevamente grita. Entonces, las mujeres que salen por un lado con sus chalinas verdes y claro, se desnudan, ustedes que las caricaturizan y que dicen, por Dios, son unas asesinas, ¿no? Están matando a los bebés. Y en el medio, nosotras, las que pensamos, decimos, oye, un momentito, pero ¿tenemos o no derecho a tener libertad? Bueno, nadie tiene derecho a la libertad de agredir físicamente a un otro. Es decir, yo no tengo derecho a, por ejemplo, disponer de mi cuerpo para romper esta silla sobre tu cabeza. No. Pero ¿cómo? Si es mi cuerpo, yo tengo que decidir sobre mi cuerpo. Bueno, no, es que vamos a empezar a barrer algunos eslogans. Yo no tengo libertad de decidir cualquier cosa con mi cuerpo. Yo no puedo decidir con mi cuerpo hacer cosas que hieran los derechos de los demás. ¿Y por qué me vas a violar? Es que yo no estoy a favor de la violación. Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. Pero bueno, ¿y qué pasa si yo quedo embarazada? Ok, ahí vamos a ese punto, pero yo quiero ir sacando de juego. No, pero yo también quiero sacarte de juego. Sí. Porque entiendo además que el gran discurso violentista viene del hombre, del macho que empieza a hablar sobre el cuerpo de la mujer. Por Dios santo, ¿ustedes no se han puesto a pensar lo que le pasa a una mujer que es violada? Es absolutamente cindida, es rota en mil pedazos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿La píldora del día siguiente? Bueno, perfecto, que vaya y tome la píldora del día siguiente. Pero ¿qué pasa si esa chica no tuvo la oportunidad de tomar una píldora el día siguiente? Ok, vamos a ver. Cuando hay una violación, evidentemente, hay una violación de los derechos. El hombre que viola está usando su cuerpo de una manera que no debiera usarlo porque está generando una violación, una violencia sobre el cuerpo de otra persona. Okay, estamos de acuerdo. ¿Qué hay que hacer? Primero que nada hay que discutir cómo se previene eso. Total. Cuando estamos hablando del aborto no estamos discutiendo de la prevención de la violación, estamos discutiendo de qué hacemos con el producto de la violación en el caso en que la violación se previene, gesta. Bueno, hay muchas formas. Por ejemplo, castración química. Por ejemplo. ¿Has comprobado que eso no es efectivo? ¿Cómo que no? ¿De dónde has sacado la castración química para evitar que violen más? Y sí, porque te baja la libido. O sea, pero supongamos que tú violaste. A un violador que yo no. Supongamos que hoy día me violan saliendo de este hotel. O sea, ¿dónde está la castración química? Simplemente me violaron. No, claro. Y quedo embarazada. ¿Qué vas a hacer? El tipo ese que te violó pasa por la cárcel un par de años. El tipo que se pudra y que nunca más salga de la cárcel. Ya, la pregunta es, ¿qué hacemos conmigo? El problema tuyo es que tu aborto no va a desviolarte. Yo te conozco. Pero eso es no va a desviolarte. No, eso lo voy a cargar toda mi vida. Ok, ¿qué vamos a hacer si quedo embarazada? ¿Por qué me niegas la libertad a ejercer sobre mi cuerpo? Porque no existe la libertad de decidir sobre tu cuerpo para quitarle la libertad. Vida. Sí, pero la libertad no puede implicar quitarle la vida a otro cuerpo. Ese es el punto. Yo tengo libertad de utilizar mi cuerpo. Pero el punto sí es violentarme. O sea, ¿Quién? No, a lo que voy. El violador te ha violentado. Sí. El violador te ha violentado y es el que tiene que estar preso de por vida. Va a estar preso. Bueno, no necesariamente. En Argentina las feministas soltaron a los violadores durante la pandemia. Hay juezas feministas en Argentina que hablan lenguaje inclusivo que dejaron en libertad condicional en sus casas. Pero por favor, a violadores de niñas incluso. A un señor que violó a su nieta quedó por una jueza feminista que habla lenguaje inclusivo en su casa con 5 niños. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué hacemos con el violador? ¿No te gusta lo de la castración química que se queda ahí pudriéndose de por vida? A mí no me importa. Bueno, que lo castren si quieren, o sea, que se pudra. Que se pudra. Ahora, yo no puedo achacar y decir, bueno, para solucionar la cosa, acá la solución es un aborto. Porque en todo caso el ser humano que viene no tiene ninguna culpa. Es que yo no hablo de la solución, yo hablo de repente esa mujer quiere tener el hijo o de repente no quiere tenerlo. Y a esa mujer que no quiere tenerlo, porque no es producto del amor. Se lo dan a adopción. ¿Y qué? ¿Y 9 meses qué? Bueno, ni siquiera tiene que ser 9, pueden ser menos. Se puede pero perdóname, ¿qué somos?
O sea, tú nunca has estado embarazado, no sabes lo que es estar embarazado. No, pero eso a mí no me exime a hablar del asunto. No, yo sé que no es te cierto exime. de que yo tenga que estar embarazado o haber estado o poder estar embarazado para poder hablar del asunto de la vida. No, Es como perdóname, que tú sabes lo que es estar 9 meses embarazada de un bebé que por Dios santo te va a recordar todos los días lo que te hicieron. Tampoco sabemos qué es lo que nos hayan abortado, pero sin embargo podemos hablar del tema aborto. Ni a mí me abortaron ni a vos te abortaron. A mí tampoco. Entonces, ¿cómo es el tema? Si yo no sé lo que es un aborto, ¿no puedo hablar del aborto? Bueno, por empezar es bastante He curioso hablado que con los muchas debates... mujeres que han abortado y sufren demasiado. Sufren, Demasiado. pero hoy se lo está vendiendo y se como una arrepienten de panacea. haber abortado. Sí, para exacto. empezar. Pero son mujeres que han sido, que han abortado a bebés que eran producto de una aventura, de una relación, que no asumieron las consecuencias de tener una relación sexual y de pronto abortaron. Y son de verdad mujeres que la pasan muy mal, Agustín. En eso te doy absoluta razón. Pero también conozco a mujeres, y he entrevistado a varias, que han abortado después de una violación, que han tomado la píldora el día siguiente. Y están tranquilas, ¿sabes? Porque en ningún momento, o sea, para empezar, la píldora del día siguiente, y hay toda una relación bioética sobre en qué momento comienza la vida, pero ese no es el tema de nuestra conversación hoy día. Pero también podemos sostener una conversación sobre la bioética. No, me cuesta creer estos dos discursos, ¿no? De que que sí puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana, e incluso puedes hasta a los 6 meses ir a abortar, por Dios santo, ¿qué te pasa? Y el otro discurso, no, tú no tienes ningún derecho porque tú eres una asesina. Un momentito, yo no soy ni asesina, ni tampoco quiero ir a abortar a un bebé de 6 meses. Dicho sea paso, además tengo mellizos, Agustín, pero sí me preocupa esta batalla cultural de los dos lados. Bien, pero a ver, una cosa, una violación que genera una nueva vida significa que ya hay una cuestión de 3. Es decir, a mí me importa que la mujer se le restituya todo lo que sea posible. No es cierto que podemos restituirle a la mujer a un estadio previo a ser violada, pero eso es lo que se empieza a vender con el asunto de, bueno, ¿cómo solucionamos el tema aborto? Listo, te hago un aborto y no te quiero ver más. ¿Qué es lo que pasa? Correcto, y no es que así. pasa, es lo que pasa. Segundo punto, el violador que se pudre en la cárcel. Tercer punto, el bebé, que ya existe, que ya es parte de la especie humana, que ya es un ser humano. Está bien lo que vos me decís, bueno, que yo quiero velar por la tranquilidad de la mujer. Yo también quiero velar por la tranquilidad de la mujer, pero quiero además velar por la vida de ese ser humano que no puede pagar por una injusticia que cometió un otro. Yo no puedo saldar una injusticia cometiendo otra injusticia. Ese es mi punto de vista sobre el asunto. Una frase que dejó congelado al panel. Lo peor para ellos es que no pudieron responderle con nada más que silencio. Se busca en cuestionar la vida de la víctima generalmente, ¿no? No solo eso, sino además esto que yo te digo, esta interpretación que se llegó a hacer por parte de algunos jueces en relación a que para que haya femicidio tiene que haber una relación de dependencia de la mujer en relación con el victimario, ¿sí? O sea, toda una cantidad de interpretaciones forzadas a mi entender para no reconocer el femicidio y para no aplicar el femicidio. Agustín, Mimi, en este sentido quiero hacer una pequeña aclaración que si bien el Código Penal es una ley de fondo, el Código Procesal Penal en Entre Ríos particularmente establece que en estos casos, desde la detención hasta que se dictamina la condena, deben transcurrir un periodo no superior a los 6 meses. Es por eso que en ese caso fue tan rápido el juicio, fueron 3 semanas y 11 audiencias, y por ahí yo creo que también el eje está cómo se maneja en el resto del país casos similares. Mira, yo creo que hay algunos datos que ponen de manifiesto que la misma celeridad se da muchas veces en los otros casos. Por ejemplo, Cristian Muñoz Tapia, femicida de Neuquén, fue juzgado en un plazo de 7 meses. El caso de Micaela García en Entre Ríos, Sebastián Wagner se lo condenó en un plazo de 6 meses. O sea que no es tan blanco y negro la cosa. ¿Recordarle las sentencias? Cadena perpetua para los dos ambos. cadena perpetua. Puede ser y así, perdón, traje todo un listado de los hombres que son condenados a perpetua y que yo celebro que así sea, ojo que no se malentienda. 6 personas tratando de callarlo, y aún así, Laje mantuvo el control y la coherencia en todo momento. Impecable. No es necesario levantar la voz cuando los argumentos son sólidos. Este debate fue una clase magistral de autocontrol y lógica. Creo justamente que es desde un punto de vista siempre, incluso cuando es un hombre el que mata a una mujer,
el punto de vista no recae sobre quién es el homicida, recae sobre quién es la víctima. Si usaba una pollera larga corta, si iba sola, iba acompañada. Nunca vemos que sea una cuestión tan exhaustiva la información que se quiera dar con respecto al victimario. Siempre recae sobre la víctima. Y en este caso, lo que llama la atención es la construcción social, de la condena social que recae sobre, más allá de la condena que merece o la condena que han encontrado en la justicia de Gualeguaychú, que tiene que tener Nair, sino también cómo ha generado una disputa y una discusión en todos ámbitos sobre cómo es tratado un homicida. Claro. Y eso a ver, donde los medios han sido grandes protagonistas, han ¿no? sido Para muy formar la grandes opinión de la gente. protagonistas. Sí, pero yo creo, por otro lado, que nunca hemos visto, por ejemplo, un club de fans de un femicida. ¿Quién conoce un club de fans de un femicida? Bueno, escuché que Galarza dijiste por la ahí tiene. que Nair Galarza tiene un club de fans. Efectivamente, tiene más de 8.000 seguidores por Facebook. ¿Acaso no lo viste venir? Tienen grupos feministas que han salido a respaldarla. Nosotras te creemos. Y van a hacer el próximo 10 de julio una convocatoria en la Casa de Gobierno de Entre Ríos para respaldar a Nair Galarza. Esto es ¿Cuáles una son las locura. pruebas de que sea un grupo feminista que hizo ese Bueno, grupo? entren en el Word, en el blog, que es todopresoespolitico.wordpress.com. Es un grupo feminista donde, de hecho, preso político la O la modifican por la X, o sea, pónganlas con las X, y van a encontrar esta convocatoria de feministas. Hay más o menos, son 20 párrafos, donde te explican que el heteropatriarcado en verdad es el responsable y toda la típica disculpa, para cuestión. vos, ¿qué sería la definición de feminismo? Feminismo hay muchos, yo no lo podría etiquetar como una cosa unívoca. O sea, es más, me tendría que remontar hasta el Renacimiento quizás. Yo diría, han habido varias olas de feminismo bajo la cual la actual no responde a los orígenes feministas. Sí, Nos hablan de igualdad de género. Bueno, lo que suelen decir es que el feminismo es aquella corriente que pide igualdad entre hombres y mujeres. Y yo la verdad dudo de eso. Dudo porque con la condena de Nair Galarza he visto muchas feministas indignadas y poniéndose a favor de Nair. Por el tratamiento que ha tenido y la atención que se puso en ella, una joven de 19 años, que fue, culpable, ojo, asesina. Sí, que fue parte de la estrategia judicial de su familia. Pero vos Cuidado. podés una feminista decir, pobre Nair, ay, te bancamos. La verdad que No, hay muchísimo. No creo que sean de grupo feminista, por eso te pregunto Lo son, de de dónde hecho, de publicaciones y revistas impresas feministas. Pero no que se defienda por el hecho que hizo, sino por el trato que se le dio. Pero Sí, es que una nadie cosa va que a salir quiero- a defender eso. No. Lo que van a decir es, bueno, la celeridad del juicio, bueno, es que en verdad Nair No tenía queda sus así. motivos. Esto pasa siempre. Acuérdense, No, perdón, está el claro. caso acá en Córdoba de la mujer que le cortó el pene a su amante. Todos los medios de comunicación salieron en primera instancia a sugerir que el tipo la violaba. Mientras los demás se lanzaban frases emotivas, él respondía con datos, contexto y sentido común. Así se gana un debate. Y una vez más, los gritos se apagaron frente a los argumentos, porque cuando las emociones buscan imponerse, el pensamiento crítico siempre encuentra la forma de poner las cosas en su lugar. Si te gustó este momento y crees que más personas deberían ver lo que pasó, dale like, comenta y comparte este video. Y no olvides suscribirte para ver más clips donde las ideas hablan más fuerte que los eslóganes.